de las niñas. CIMAC Radio presenta Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos, Ejércelos y defiéndelos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez, donde seguiremos conociendo nuestros derechos y con mucho gusto se los transmitiremos por este maravilloso medio que es la radio, para que los puedan ejercer. Yo soy Nadia Libertad Gallegos Altamirano, una niña promotora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y me acompaña Shuni, a quien le doy la bienvenida. Hola Nadia, muchas gracias. Yo soy Shuni, una niña promotora de los derechos humanos, y en donde además de hablarles de nuestros derechos, tendremos recomendaciones de libros y agradable música. Así que suban a la radio y quédense con nosotros. ¡Comenzamos! El Día de la Niñez es un día para recordarle a nuestra audiencia que la niñez es el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más vive las crisis y los problemas del mundo. De igual manera, es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Es por ello que en el año de 1924, en México, se señaló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo el presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños. Sin embargo, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta. No obstante, la ONU declaró el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, fecha en que se aprobó también la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Son mis derechos. Y se respetan. Dejamos esta entrevista con la maestra Marisa. Ella es licenciada en Pedagogía, con maestría en Educación, diplomada en Estandarización de Bases y Procedimientos para la Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Es docente a nivel superior y ha participado en prácticas pedagógicas entre mujeres docentes y ha participado también en distintos procesos formativos en beneficio de la niñez. Primeramente, ¿nos podría decir quién es considerado un niña o niño? Bueno, según el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, se define como niña y niño a todo ser humano menor de 18 años. Aunque también este documento, que es la Convención de los Derechos del Niño, maneja otros conceptos diferentes a niño o niña, como primera infancia, mitad de infancia y adolescencia, pero en general, o de manera general, podríamos decir que toda aquella persona menor de 18 años es considerada como niña o niño. Ahora nos gustaría que nos dijera, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, la forma, digamos, más sencilla de explicar qué son los derechos humanos, podríamos pensar que son como una serie de poderes que tienen las personas, como un tipo paraguas que nos va a ayudar, y nos van a ayudar principalmente para dos cosas. Primero, para que se cubran todas sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices. Y segundo, para proteger a las niñas y los niños, en este caso, de situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño. Se llaman derechos humanos porque los tienen todas las personas del planeta sin importar su edad, su religión, su aspecto o el lugar donde viven. Aunque para el caso de los derechos de niñas y niñas es importante decir que como estos tienen necesidades específicas, pues van a variar un poco
de los derechos de las personas adultas. Díganos, maestra, ¿por qué es importante conocer sobre los derechos de las niñas y niños y adolescentes? Bueno, primero es importante mencionar que la importancia radica principalmente en que toda la sociedad debe de conocerlos para poder protegerlos y garantizarlos. Es decir, todas las personas deben de saber cuáles son los derechos, cómo cumplirlos y respetarlos. Y si no se respetan y no se cumplen estos derechos, existen organismos y personas que deben de ayudar a niñas y niños a que estos derechos se cumplan, se garanticen y niñas, niños y adolescentes crezcan con los derechos en plenitud. Nos gustaría saber también, ¿a quiénes les toca garantizar que se cumplan mis derechos como niña, niño y adolescente? ¿A quiénes les toca o a quiénes nos toca más bien? Pues a toda la sociedad. Resulta que todas las personas que las rodean a ustedes, por ejemplo, tienen la obligación de respetar y hacer cumplir sus derechos. Estamos hablando de la familia, de sus maestras, sus maestros, de las personas con quienes conviven en su colonia, en su comunidad, de las personas adultas con las que están a diario. Les corresponde cuidar que se protejan y se garanticen y se cumplan los derechos. Entonces, la sociedad en general, las instituciones, madres, padres, cuidadoras, cuidadores, abuelitas, abuelitos, tías, tíos, a todas las personas adultas nos corresponde esa responsabilidad de cuidar, respetar y garantizar los derechos de la niñez. Maestra, platíquenos. ¿Existen leyes que protejan mis derechos? ¿Cuáles son? Sí existen leyes, existe una diversidad, se le denomina marco normativo, marco jurídico o marco legal. Entonces, afortunadamente en nuestro país existen un conjunto de leyes que nos pueden ayudar a proteger y a garantizar los derechos de la niñez. En este caso, en primer lugar tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es como el documento más importante que tenemos en nuestro país. También hay tratados y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por México. Es decir, se juntan varios países, toman acuerdos, en este caso respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y firman un documento donde se comprometen a cumplir y a garantizar que los derechos pues sean realmente se lleven a cabo. En este caso ya México firmó y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Y también tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues misma que tiene como objetivo garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean cumplidos de manera integral. Y finalmente, ¿qué podemos hacer o a dónde podemos acudir cuando los derechos de la niñez no son garantizados o no se cumplen? Bueno, hace un momento comentaba que dentro de las personas o de las instituciones a quienes nos corresponde velar por los derechos están las instituciones. Y en nuestro país y en nuestro estado existen diversas instituciones que deben de proteger a la niñez y a la adolescencia, y esta debe ser una prioridad para la sociedad en su agenda política. Debe existir mecanismos de atención para los casos donde se estén violentando los derechos de la niñez. Y tenemos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres, donde también pueden ser atendidos derechos de niñas y mujeres. Tenemos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y tenemos a nivel estatal y nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también está el DIF. Estas son algunas instituciones donde podemos acudir en caso de que nuestros derechos estén siendo o no se cumplan o estén siendo violentados. Para terminar esta entrevista, ¿nos gustaría comentar algo más? Sí, me gustaría comentar que es muy importante que la sociedad en general y en especial las personas adultas tengamos en mente que fallarles en los derechos a niñas, niños y adolescentes tiene un costo inmenso para la sociedad. Es decir, tenemos que tener siempre en mente que a los adultos nos toca garantizar, velar y proteger los derechos de la niñez, si no estaremos pagando un costo muy alto en un futuro inmediato. Muchas gracias. Muy
interesante toda la información proporcionada por la maestra Marisa. Agradecemos su participación en Voces Sonoras por los derechos de la niñez. Son mis derechos y se respetan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Recuerda que Recuerda que es importante conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que al ser personas con derechos requerimos de protección para asegurar nuestro crecimiento y desarrollo sano y armonioso. Consigamos ser vistos como sujetos de derechos y no como objetos de protección. ¿Por qué no nos cuentan un poquito sobre si conocen sus derechos y cuáles son los que conocen? Yo sé el derecho para vivir, derecho para la alimentación, derecho para la salud, derecho para la educación. Yo de los que me acuerdo es derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a ser libre, a no tener violencia, derecho a la educación, derecho a jugar, son los que yo me acuerdo. ¿Cuáles son los derechos que conoces? Yo conozco el derecho a la vivienda, a una alimentación sana y segura, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a no trabajar y el derecho a la no esclavitud. ¿Son respetados sus derechos en su casa, en su escuela y en la calle? Y platíquenos cómo ejercen sus derechos. Mi mamá siempre me despierta, como mi cereal y me voy a mis clases. Bueno, yo como ejerzo mis derechos desde bebé es, por ejemplo, el de la identidad, que mi mamá y papá me dieron un nombre y un apellido, que está en mi acta de nacimiento. También en el derecho de la salud, que lo ejerzo cuando me van a vacunar, que necesito la del COVID-19, que es muy importante, y en noviembre me vacuné de la influencia. Yo los ejerzo gracias a que sé que mis papás me van a ayudar a ejercer muchos de ellos, como el derecho a la vivienda. Sé que ellos siempre me brindarán un techo donde dormir cálido y tranquilo. También el derecho a una alimentación sana y segura, ya que sé que ellos siempre me brindarán alimentos frescos y seguros. ¿Qué es lo que le dirías tú a los adultos para que te respeten como niña? Yo les diría, por ejemplo, a mi mamá le diría que no me lastime, que no me grite, porque siendo niña tengo que cuidarme. Bueno, yo lo que les diría a los adultos, si estuviera en un lugar donde hubiera muchos adultos, es que bebés, niños o adultos o abuelos no valemos menos, todos valemos igual. Yo le diría a los adultos que tanto los niños, niñas y adolescentes tenemos conciencia de nuestros derechos, así que por eso nos deberían de respetar. te lo dice Lea. Hoy les recomiendo el libro infantil Donde viven los monstruos, del autor e ilustrador Maurice Sendak. El libro cuenta la historia de Max, un niño incomprendido y rebelde cuya mayor fantasía es ser un monstruo que aterrorice a cualquiera. Una noche, después de hacer maldades y travesuras en su casa, su madre lo castiga a irse a su habitación, la cual de pronto se transforma y se convierte en una selva donde Max es el rey de los monstruos. Pero finalmente se da cuenta que tiene que salir del lugar donde viven los monstruos para estar con sus papás. Te lo dice Lea. Hola a todos, a todas, a las chiquitinas, a los chiquitines. Hoy vamos a contarles un cuento muy bonito. Se llama Donde viven los monstruos y es de un señor que se llama Maurice Sendak. Si pueden conseguirlo, adelante, que es muy bonito. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer faenas de una clase y de otra,
Su madre le llamó ¡monstruo! Y Max le contestó: ¡te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció, y creció, y creció. Hasta había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, a través de las semanas, saltándose casi un año hasta llegar al lugar donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo: ¡quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear ni un solo momento. Y se asustaron y dijeron: ¡ay, que él era el más monstruo de todos! Y le hicieron rey del lugar donde todos los monstruos vivían. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta, monstruo. ¡Se acabó!, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor de comida rica. Y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: ¡por favor, no te vayas! ¡Te comeremos! ¡Te queremos tanto! Y Max dijo: ¡no! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche de su propia habitación, donde su cena le estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Este fue el cuento de Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Espero que les haya gustado mucho. ¡Brincos musicales! Hoy, en Brincos Musicales, escucharemos la canción Por los Derechos del Niño. ¡Disfrútenla! ¡Cumbia de los derechos! Para que lo cantes en pandilla. ¡Vivan los derechos de los niños y las niñas! Que todos queremos un mundo de amor y paz. ¡Vivan los derechos de los niños y las niñas! Que todos queremos un mundo de amor y paz. Yo tengo derecho a la vida. Yo tengo derecho a un nombre. Yo tengo derecho a un hogar. Yo tengo derecho al amor. Yo tengo derecho a la alimentación. Yo tengo derecho a la educación. ¡Vivan los derechos de los niños y las niñas! Que todos queremos un mundo de amor y paz. Yo tengo derecho a jugar. Yo tengo derecho al buen trato. Yo
tengo derecho a la igualdad. Yo tengo derecho a expresarme. ¡Vivan los derechos de los niños y las niñas! Que todos queremos un mundo de amor y paz. ¡Vivan los derechos de los niños y las niñas! Que todos queremos un mundo de amor y paz. Gracias a todas y todos por sintonizar Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Se despide su amiga Nadia. Yo soy su amiga Shuni. Hasta la próxima. Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez es una producción de Verónica Arlet, Victoria Velasco. Guión y tratamiento Verónica Arlet, Victoria Velasco. Locución Nadia Libertad Gallegos Altamirano, Celsin Shunele García Domínguez. Como Lea Itzayán Estefany López Valdivieso. Como Mick Arturo Santos. Controles técnicos y edición Miguel Calvo Dorantes. Fuente de consulta Convención de los Derechos del Niño. Agradecimientos a Vasconcelos Radio de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca por el apoyo técnico para la realización de esta serie radiofónica. Voces sonoras por los derechos de la niñez. Porque todas y todos tenemos derechos. Conócelos. Ejércelos. Y defiéndelos. ¡Hasta la próxima!